¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que restaura todo? ¿Qué puede ser eso que limpia lo que está sucio? Que une lo separado y que repara lo que se ha roto. ¿Cuál es esa solución para lo que ya no está como antes? Sin duda, recibirla es gratificante, pero darla es incómodo. La anhelamos cuando nuestra culpa y responsabilidad se ve expuesta. Es imposible de ganar. Es una restauración inmerecida. Gracia. La incómoda solución para prácticamente todo. Gracia, la incómoda solución para prácticamente todo. Esta serie es muy especial, me encanta esta serie. Si usted se perdió algún episodio, búsquelo en YouTube para seguir toda la temática. Y aunque nos gusta de manera temática abordar ciertos temas, nos gusta responder de manera expositiva desde la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decirnos en cuanto a este tema? La gracia, gracia. Cuando uno piensa en gracia, miren, ¿qué es lo opuesto a la gracia? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Gracia. Ahora es difícil definir la gracia en pocas palabras, por eso es toda una serie, pero lo opuesto, ¿qué sería? Desgracia, ¿cierto? Miren, a la luz de la palabra de Dios sería ley de pronto, que nos gusta siempre, de alguna manera el ser humano tiende a todo lo que es justo. ¿Qué es lo que corresponde? ¿A quién le toca? ¿A quién le corresponde una y otra cosa? Quiero que pensemos hoy en que todos hemos cometido errores en algún momento en la vida. Todos nos hemos equivocado y hay errores a veces muy graves, muy serios. Usted ha cometido a veces un error tremendo, de esos garrafales que uno dice, no, Dios mío, porque tienen consecuencias tremendas. Y uno dice, no, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿Sí? Como ese que dice, yo no sé a qué hora me casé. Sí, no. Errores tremendos en la vida que uno sufre las consecuencias. Todos somos seres humanos falibles, hemos cometido errores, cometemos errores continuamente, pero quiero que pensemos hoy en un personaje, en una persona que había cometido también errores y a causa de eso era hasta despreciado, visto. Era un hombre quebrado espiritualmente, mas no económicamente porque tenía mucha plata. Y es un personaje en la Biblia, un hombre llamado Zaqueo. Hace 15 días, quienes estuvieron escuchando o vieron la serie, cuando hablábamos de cómo la gracia escandaliza y hablábamos de Mateo. Hoy quiero que hablemos de Zaqueo, otro personaje que aparece y que es objeto de la gracia. Y lo que quiero decirles es que cuando una persona es objeto de la gracia de Dios, la persona no queda igual, no queda igual, pasa algo, ocurren cambios, es de manera natural. La gracia restaura, la gracia transforma. Y quiero que pensemos en un texto en esta mañana, y lo vamos a ver aquí, Lucas capítulo 19. Y quiero que le pongan mucha atención, por favor, esto es palabra de Dios. Vea lo que dice aquí, acá hay detalles muy importantes. Cada vez que leo este texto, y me encanta, como les he dicho, leer los evangelios y pensar cómo era Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo Jesús trataba a la gente. Miren, dice que Jesús llegó ¿a dónde? A Jericó. Ahí hay un detalle importante. Jericó no era cualquier lugar, era un lugar de mucho movimiento comercial, mucho tráfico comercial. Pasaban muchos mercaderes, había mucho movimiento en ese sentido, y es importante tener esto en cuenta por lo que sigue. Comenzó a cruzar la ciudad y dice que resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos,
que era muy rico. Acá hay unos detalles. Primero, que era jefe. Recaudadores de impuestos. Recuerden, los llamados publicanos también. Ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano y todo lo que cobraran de más era para ellos. ¿Este era qué? El jefe. ¿Se imaginan? Si los publicanos eran ricos, pues imagínense cuán rico sería este tipo. Y Lucas nos dice, era muy rico. ¿Sí? Sigue el relato. Ojo aquí, pongan la atención. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud, ¿qué pasó? Se lo impedía. Pues era ¿qué? De baja estatura. Yo no sé por qué, pero Zaqueo me cae muy bien. Dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Yo quiero que ahí pensemos en algunos detalles. Miren, cuando usted lea la Biblia, qué importante poder leer en otras traducciones también. Esta es la Nueva Versión Internacional, usted puede leer Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, etc. Y el comparar nos enriquece, lejos de confundirnos. Miren, en otra traducción van a encontrar que dice un árbol sicómoro. Uno dice, ¿y esa cosa qué? ¿Sí? En otros va a decir un árbol muy alto. Ese árbol sicómoro eran árboles que podían llegar hasta 16 metros de altura. No se sabe qué tipo de árbol era el que se subió Zaqueo, pero dicen que era un árbol inclusive de muchas ramas, de fácil como acceso para encaramarse. ¿Sí? Y Zaqueo se encarama en ese árbol, pero piensen en esto. Estamos hablando que Zaqueo era una persona jefe de los recaudadores de impuestos. Si los recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo, ¿qué piensan ustedes que el pueblo sentía hacia Zaqueo? Pues peor, este es el jefe de esos desgraciados. Recuerden que ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano, porque este pueblo era tributario del Imperio Romano, y todo lo que cobraran de más, extorsionaban, era para ellos. Y este tipo vivía de lo que les sacaba a estos. Ellos tenían que pagar para poder llegar a ese puesto. Y dentro del imperio tenían un rol de importancia, es decir, era visto como alguien, mejor dicho, prominente, ¿sí? Era casi, algunos pueden decir, mira, este tipo podría ser comparado, no sé, con el ministro de Economía de pronto, en el sentido de que en esa región él era la persona que se encargaba de todo ese manejo, y siendo Jericó, como notamos hace un momento, que era la ciudad que Jesús atraviesa, era un lugar de mucho movimiento comercial. O sea, ¿se imaginan cuánta plata se movía? Y este tipo se encarama en un árbol para ver a Jesús. Si nosotros fuéramos del pueblo, ¿qué pensaríamos? Si usted está caminando con Jesús y camina y ve a Zaqueo allá arriba, ¿usted qué pensaría? Sinceramente, lo ve allá y ¿qué dice? Como no te caes de allá, enano desgraciado, y te mueres. Yo sé que ustedes son espirituales, ¿cierto? Lo ven y dicen, Señor, ten piedad de él, compadre. Miren, a Zaqueo lo detestaban, ¿sí? Y al verlo encaramado ahí, mire, era hasta el hazmerreír, o sea, qué oso, el tipo siendo tan importante para el imperio, encaramado en un árbol. Pero me llama la atención cómo Zaqueo busca la manera. Hay un impedimento, la multitud es un problema para que él se acerque, pero él busca la forma. Dice, no me importa que se rían y se burlen de mí, pero él quiere ver a Jesús. Y el relato continúa. Miren, dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Miren, ¿usted puede imaginar esa escena? El otro tratando de ver y Jesús voltea y lo mira. ¿Qué habrá sentido Zaqueo cuando Jesús volteó y alzó la vista? Miren, si en un concierto los muchachos dicen, ¡ay, me miró, volteó a mirarme! ¿Sí? Cuando su artista preferido sale. Miren, Jesús lo miró. Yo creo que Zaqueo sintió hasta pena. No, qué pena que me mira. Y luego le dice, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, en otras traducciones dice muy gozoso, dice, recibió a Jesús en su casa. Miren, yo creo que aquí uno se pone a pensar en esta escena. Esto fue emocionante para Zaqueo, algo que le prendió la vida a Zaqueo. Y el relato continúa, dice, al ver esto, hace un rato la multitud era un impedimento para que él se acerque a Jesús. Mire, al ver todos, o sea, la multitud, todos, empezaron ¿a qué? A murmurar. Miren, eso de la murmuración es tan humano, tan de los seres humanos, tan, y lo voy a decir así, tan de nosotros. Usted dirá, no, yo no murmuro, ¿seguro?
¿Cuántos murmuran de la suegra, hasta del marido? Todas las hombres son iguales, bueno, y tanta cosa. Es tan humano murmurar. Recuerden, hace 15 días hablamos de Mateo, cuando Jesús llama a Mateo y la gente murmura. Recordábamos también cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios murmuró contra Dios. Y en el Nuevo Testamento murmuran contra Jesús. Y aquí todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Ninguno tuvo la valentía de decirle: Jesús, ¿tú qué vas a hacer en la casa de ese tipo? ¿Tú sabes quién es ese tipo? Ese tipo es el jefe de todos los sinvergüenzas que nos piden plata. Toda la riqueza que tiene es a costa de nosotros. No hubo nadie, ningún valiente supuestamente. Todos entre ellos a murmurar. Oiga, la murmuración es tan ruin, ¿cierto? Tan cobarde. Y comienzan a murmurar de Jesús. Ha ido a hospedarse en casa de un pecador. El relato continúa, dice: pero Zaqueo dijo resueltamente. ¿Se han puesto a pensar? Miren, la gente murmurando y Zaqueo ahí. Pónganse en los zapatos o en la sandalia de Zaqueo, todos escuchando. Vea. ¿Usted, Zaqueo, qué sentiría? Yo sé que algunos bravos dirían: ¿ustedes qué? Sí, dejen de murmurar, ¿sí? Todo porque a su casa no los invitó, a la mía sí. Zaqueo dijo: mira, Señor, importante cómo lo llama, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El relato continúa y vamos luego a detenernos aquí un poquito, pero bien, termina diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es un relato tan hermoso para ver la gracia de Dios. La gente murmurando. La gracia de Dios restaura, escúchenme bien, restaura y se hace evidente. Y quiero que veamos aquí algunas evidencias, porque hay muchas de esa gracia. Lo primero que quiero resaltar es: la gracia de Dios restaura y se hace evidente. ¿Cuándo? Y aquí ven lo primero: cuando se reconoce a Jesús como Señor. Él lo llama Señor. Miren en el texto, ese pedacito nada más. Dice: pero Zaqueo dijo resueltamente, cuando todos estaban murmurando, dijo: mira, Señor. En el mismo relato de Lucas, un capítulo antes, en capítulo 18, aparece el relato cuando Jesús se encuentra con el joven rico o el rico dirigente, dice algunas traducciones. Es un hombre bueno que se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo he guardado tu palabra desde joven y todo lo he hecho muy bien. Y Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Quiero solamente hacer un contraste entre estos dos, porque están dentro del contexto que Lucas relata a Zaqueo. Aparece esto. Y quiero que vean, este hombre bueno, miren, un hombre bueno que había cumplido la ley de Dios. Y aquí un hombre que malo, deshonesto, un extorsionador. Este hombre bueno llama a Jesús como, le dice: maestro bueno. Miren la diferencia. ¿Cómo llama Zaqueo a Jesús? Señor. Jesús puede ser mi maestro, y qué bueno que lo sea. De él tenemos que aprender. Pero no solamente debe ser mi maestro, y no solamente debo reconocerlo como bueno y yo ser bueno como él, sino que debe ser Señor de mi vida. Creo que hay mucha gente que es buena, que tiene a Jesús como maestro, imita a Jesús, pero mientras no sea Jesús Señor, la gracia no es evidente. ¿Y qué significa que sea Señor? Significa que yo voy a hacer su voluntad en todas las áreas de mi vida. Y como todos fallamos y nos equivocamos, vamos a corregir y a enmendar, porque yo quiero ser como Jesús, quiero ser bueno, pero quiero tenerlo como Señor. Tenerlo como Señor implica que Él va a regir mi vida en mis negocios, en mis finanzas, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en mis relaciones interpersonales, que Él sea Señor. Miren, el nombre Zaqueo, ¿sabe lo que significa? Viene del hebreo Zakai, que significa bueno. ¿Se imaginan un tipo como Zaqueo que se llame bueno? Yo creo que mucha gente diría: bueno para robar, ¿sí? O sea, Zaqueo estaba en la boca de todo el pueblo como el sinvergüenza. Los amigos de esta gente por lo general eran los mismos publicanos, recaudadores de impuestos, entre ellos. Pero paradójicamente, pues los papás
también del pueblo de Dios, hebreos, le dijeron pongámosle un nombre que inspire. Eso hacían los papás en aquella época. Ahora lo hacemos porque suene bonito, ¿cierto? Pongamos nombres que suenen bonito, que estén de moda, etc. En aquella época buscaban que el nombre, el significado del nombre, fuera algo tan importante que marcara la vida de mi hijo. Y le ponen los papás, bueno, y el tipo termina cobrador de impuestos y jefe. ¿Qué tal eso? Bueno. Pero bueno, este Zaqueo no se defiende, no se pone a defenderse ante la murmuración y todo esto. No hace eso. Zaqueo era un hombre que conocía también las Escrituras. Él no busca hacer esto, pero quiero que pensemos en esto. La gracia de Dios restaura y se hace evidente cuando Él es Señor. Y Jesús quiere ser Señor de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, que en todos los aspectos de la vida podamos hacer su voluntad. Lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Que podamos decir como Jesús, hágase tu voluntad y no la nuestra. Lo que pasa es que en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles de la vida, es cuando muchas veces dejamos de lado su voluntad y hacemos lo que nos parece. Interesante que Zaqueo le dice, Señor, la gracia de Dios restaura y se hace evidente cuando su señorío se da. Pero quiero que vean otra cosa en el texto que me llama mucho la atención. La gracia de Dios se ve, restaura y se hace evidente cuando busca reparar de manera generosa, ojo, el daño causado. Como todos cometemos errores y pues eso tiene consecuencias, los errores de Zaqueo, ¿sí? Quiero que vean lo que Zaqueo dice. Mira, busca reparar generosamente el daño causado. Miren el texto que hemos leído. Dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad ¿de qué? De mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Ahora quiero también que pensemos en esto. Si en algo he defraudado, ¿sí? Ojo que cuando pedimos perdón, es bueno pedir perdón. ¿Por qué pido perdón? ¿Conocen gente que pide perdón de esa manera? Si en algo te fallé, perdóname. ¿Sí? ¿Cuántas parejas le dicen a su cónyuge, mi amor, si en algo te fallé, perdóname? Miren, eso no es pedir perdón. Porque para pedir perdón hay que reconocer la falta. Uno tiene que decir, mi amor, perdóname porque fui grosero. Eso es pedir perdón. Mi amor, perdóname porque te respondí mal. O a un amigo, perdóneme porque yo no le cumplí. Perdóneme porque llegué tarde. Perdóneme porque no hice lo que tenía que hacer. Pero uno reconoce la falta. Pero eso de, si en algo los ofendí, perdóneme. No, paja, carreta, no es, hable claro. Diga por qué. A veces hasta como el Señor. Señor, si en algo te ofendí, perdóname. Dios diría tan descarado este. O sea, reconozcamos la falta. Para pedir perdón uno tiene que estar arrepentido. Y para estar arrepentido tiene que reconocer el error, la falta, lo que he cometido. Ahora uno dice, ¿y este tipo qué? Algunos inclusive defienden a Zaqueo y dicen, mire, Zaqueo no era tan malo. Porque Zaqueo no extorsionaba al pueblo. Acuérdense que él era jefe. Los publicanos, los otros cobradores eran los extorsionadores. Esto simplemente Zaqueo le cobraba a los... Entonces él no tenía trato directo con el pueblo. ¿Usted qué cree? ¿Su plata era mala vida o no? Pues claro, porque él está viviendo de lo... Mejor dicho, él ganaba de los extorsionadores, mejor dicho. O sea, el ladrón que roba al ladrón, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero miren, el dinero de Zaqueo era dinero mal habido. Y aquí se me viene a la mente una frase que no es un versículo, pero la Biblia habla de esto. Mi padre repetía siempre, él era un hombre de negocios, decía siempre, plata mal habida es maldita. Siempre que hacíamos negocios y él estaba ahí, yo aprendí el negocio con él y él me decía siempre, hijo, desde peladito me acuerdo, plata mala vida es maldita, porque siempre los negocios, en el mundo de los negocios, surgen posibilidades de hacer negocios raros. Él siempre muy recto decía, no, plata mala vida es maldita. Y se me quedaba esa frase del viejo y la recuerdo y cuando leía esto pensaba, oiga, esa era plata mala vida. ¿Sí? Pero vea lo que dice, mire. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, vean esta, dice, mientras Zaqueo se puso de pie delante del Señor, dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé, ahora no usa defraudé, estafé, y dice mi riqueza, ya no dice mis bienes, él era muy rico, ¿sí? Zaqueo tenía mucha plata. Dice,
le devolveré 4 veces más. Ahora quiero que noten algo, dice le daré, le devolveré, habla en futuro, lo voy a hacer. Algunas personas, y lo menciono porque si usted estudia el texto y de pronto lee algunos autores, etcétera, algunos dicen que, porque la gramática no ayuda mucho acá, dicen, parece ser que Zaqueo ya venía haciendo esto, por eso que quería ver a Jesús. Otros van a decir, mire, no, él empezó aquí, porque fue el encuentro con Jesús que lo cambió. Como quiera que sea, lo que quiero decirle es, la gracia de Dios, cuando una persona es objeto de la gracia de Dios, la vida cambia de tal manera que busca reparar si ha causado un daño. Busca restaurar, no se queda quieto. Y va más allá, la gracia va más allá de la ley. Es algo que debe estar en nuestro corazón. Y mire, él dice 4 veces, voy a devolver. ¿De dónde sacó eso? La ley de Dios, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, hablaba de restitución y hay varios niveles de restitución. Por ejemplo, cuando una persona reconocía que había robado, vean lo que dice este texto en el Antiguo Testamento. Quiero que lo puedan leer. En Números 5:7 dice, si una persona reconoce que ha hecho un mal, deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del ¿qué? Esto suena muy financiero, ¿verdad? Con una compensación y un recargo del 20%. Vale decir, si la persona dice, sí, efectivamente yo robé, listo, voy a devolver y tengo que darle un quinto más, o sea, un 20% más. Cuando la persona reconocía y debía confesar. Pero ¿qué pasa si no reconocía, sino que lo pillaban? Vea otro texto, otro caso. Si el animal robado se halla en su poder, si mire, el animal lo tiene este tipo, lo pillaron. Dice, y todavía con vida deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Aquí es el ¿qué? Ya no es la quinta parte, ahora es el doble. O sea, miren, la pena era más seria porque en el primer caso era alguien que reconocía y debía confesar y darle el 20% más. Ahora es aquel que no confesó, sino que lo encontraron y el animal todavía está vivo, entonces lo tenía que devolver y darle el doble. Pero miren un caso más serio todavía, miren este. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata, ¿o qué? O lo vende. Ahora contextualicemos un poquito, a ver, si alguien roba un carro o una moto, ¿sí? Y lo vende, o sea, yo no tengo nada, ¿sí? Yo no tengo el carro, revísenme. No, pues ya lo vendió sin vergüenza, ¿sí? Y lo vende, deberá devolver ¿cuánto? 5 cabezas de ganado, o sea, 5 veces por el toro y 4 ovejas por la oveja. Ya eran casos de restitución más extremos. Cuando Zaqueo dice que voy a devolver, él dice que va a devolver ¿cuánto? ¿Él tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Pero él dice, yo voy a devolver hasta 4 veces. O sea, la ley ponía esto en casos muy extremos. Miren, lo que quiero que notemos aquí es que la gracia supera la ley. Por eso Jesús en muchos momentos va a decir, mira, la ley dice no adulteres. Sí, pero si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. La gracia va más allá. Cuando hablamos de generosidad, la ley habla del diezmo. El Nuevo Testamento no habla de eso. Habla de dar generosamente. La gracia va más allá. El legalista quiere siempre normas para poder vivir. Por eso Jesús va a decir en Lucas 3:18, el mismo evangelio, va a decir, produzcan frutos que demuestren ¿qué? Arrepentimiento. Frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar como buenos legalistas, miren, lo opuesto a la gracia es la ley. Tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Ellos orgullosos de su herencia espiritual, somos hijos de Abraham. Y lo que Jesús les dice, miren, den frutos dignos de arrepentimiento. No le deban nada a nadie. Si algo debemos deberle a otra persona es, como dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, es el amarnos los unos a los otros. La gracia va más allá. No se queda allí. La gracia es abundante. Por eso es difícil definir la gracia en una frase. Es mucho más. Mire, escúcheme bien. ¿Cuál es el sueldo mínimo en Colombia? 1 millón de pesos, ¿cierto? Más auxilios de transporte, etcétera, etcétera. Listo. Cuando digo que la gracia va más allá de la ley, encuentro que la palabra de Dios
nos enseña que debe ir más allá de cualquier ley, de la ley de Dios que nos dice no adulteres, no, ni siquiera quiero codiciar. Va más allá aún de las leyes humanas. Si yo, como el que paga, puede pagar más, debería hacerlo. ¿No nos quejamos muchas veces, decimos que el sueldo mínimo es miserable, que nadie puede vivir con eso? Pues cuando estoy de este lado, ¿cierto? No, el sueldo no alcanza. Y si estoy de este lado, tenga el mínimo, es lo que le toca. Ahora, ojo, estoy diciendo si usted puede. No estoy diciendo que es algo que debe imponerse sobre nosotros. Porque si alguien no puede, pues no puede, ni siquiera puede pagar un mínimo, tiene que contratar el destajo por horas, pues porque no puede. Pero lo que quiero decir es que la gracia va más allá. Si yo puedo, voy a ir más allá. Escuché a un hombre, un empresario, que Dios lo prosperó y le permitió crecer mucho en su empresa. El hombre ni siquiera creyente, pero un hombre temeroso de Dios a su manera. Él le decía a sus hijos, ustedes no necesitan más. Ustedes ya tienen todo lo que necesitan, no necesitan más. Diciéndole a los hijos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por esta gente. Tenemos un montón de obreros y empleados que queremos que crezcan, que salgan adelante, que sean productivos, que aprendan a ganar el fruto de su trabajo. Es decir, se está preocupando porque su gente se desarrolle. Lo que quiero que pensemos aquí, la gracia supera cualquier ley. Por naturaleza, los seres humanos nos gusta la ley. Por eso expresiones como yo tengo derecho. ¿Sí? Aún en la misma iglesia, yo tengo tantos años aquí. Si supieran, cuando yo llegué aquí, yo casi que nací en esta iglesia, ¿sí? O soy fundador o lo que sea. Yo que he leído tanto. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús. Era un grupo muy especial, pero también como en todas partes hay de todo. Me acuerdo de un muchacho que era todo chicanero porque había leído la Biblia varias veces. Y se acercó y me dijo, ¿tú ya cuántas veces lo has leído? No, yo todavía ni había terminado de leer los evangelios, ¿sí? No, esto es el evangelio. Ah, apenas, es que tú empiezas. Estás empezando. Sí, ¿yo qué hago? Uy, tan espiritual ese tipo, yo quisiera ser como él, ¿cierto? Cuando lo fui conociendo, no, el tipo era un tipo, pero, mejor dicho, de esos que uno no quiere ser su amigo porque no inspira nada, ¿cierto? Lo que quiero decir es, miren, otra vez, cuando uno piensa en el joven rico y Zaqueo, el joven rico lo llama maestro bueno, he hecho lo bueno. No es suficiente ser bueno. Hay que tener a Jesús como Señor y hay que pensar que si en los errores que he cometido, en las fallas que he cometido, poder restaurar de manera más abundante y generosa hasta donde yo pueda. Miren, hay algunos estudiosos, esto no está en la Biblia, pero escuche bien, algunos estudiosos pensando en Zaqueo, en fuentes extrabíblicas, tratando de mirar, eso no podemos confirmarlo, pero algunos creen que Zaqueo, devolviendo cuadruplicado, porque se imagina usted, ¿a quién está fe? A mí, tenga 4 veces. ¿Se imagina cuántos sinvergüenzas por ahí? A mí también, ¿cierto? Algunos creen que Zaqueo acabó pobre. Y hay otros que todavía son más extremos, dicen, Zaqueo acabó en la ruina. Y dicen esto basados en que Zaqueo lo que sabía hacer era tumbar, en pocas palabras, extorsionar a la gente. Y Zaqueo, mire, cuando llegue al cielo voy a buscar a Zaqueo primero para ver quién es más alto, ¿sí? Porque fuentes extrabíblicas dicen que de pronto era un tipo de 1,50, dicen. Entonces ahí sí soy más alto, voy a confirmar si es cierto. Pero decirle, Zaqueo, ¿tú acabaste pobre de verdad? No sé, no sabemos, pero sí sabemos algo. Si Zaqueo acabó pobre o no, sí sabemos que Zaqueo acabó feliz, porque fue objeto de la gracia de Dios. Muchas veces nos afanamos por las cosas, por los bienes materiales, por lo que tenemos o lo que queremos tener. Miren, no hay mayor dicha en la vida que vivir bajo la gracia de Dios. Este hombre humanamente lo tenía todo, toda la plata que uno quiera, ¿cierto? Mire, este tema de la plata es un tema largo para pensar, ¿cierto? Uno dice, mira, no, yo quisiera ser como Zaqueo y tener toda la plata que Zaqueo tenía. Miren, la plata no hace feliz a nadie, aunque un amigo me decía, no, la plata no hace feliz a nadie, pero a fin de mes, ¿cómo calma los nervios? Zaqueo, sea que acabó en ruina o no, sí sabemos que Zaqueo acabó feliz. Porque escúcheme, es imposible encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo. Es imposible que una persona se acerque
a Jesús. Por eso Jesús dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no se pongan a pensar que no se pongan a pensar en leyes y cosas como esta. Quiero que recordemos esto. Es imposible encontrarse con Jesús. Es imposible que una persona haya tenido un encuentro real con Él y siga siendo la misma persona. Zaqueo no fue el mismo. No fue el mismo. La vida le cambió. Y dice el texto que contento, gozoso, bajó, recibió a Jesús en su casa. Porque la vida le cambió. El joven rico dice que se entristeció y se fue. ¿Se acuerdan? Triste se fue. Zaqueo, en cambio, vivió gozoso, vivió feliz, vivió contento. Pero hay algo más que quiero resaltar en el pasaje. Esa frase, por favor, me la ponen ahí. Eso, miren, es imposible, quiero que recuerden, encontrarse con Jesús y seguir siendo el mismo. Si alguien sigue siendo el mismo, uno debe preguntarse qué ha hecho la gracia de Dios en mí. Pero la gracia de Dios restaura y se hace evidente de muchas maneras, hemos dicho, reconociendo su señorío en la vida, restaurando en el devolver generosamente los daños que he causado, pero también la gracia restaura y se hace evidente cuando, lo siguiente, Jesús recibe todo honor. En el relato, Jesús es el centro. Jesús es el centro del relato. Y vea lo que dice el texto que leímos al principio. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y le dijo Jesús, ya que este también es hijo de ¿qué? Miren dos cosas aquí para celebrar. Uno, la salvación que llega a la casa de este hombre, despreciado por el pueblo. Llega la salvación. Pero miren eso, ese detalle me encanta. Miren, ojo aquí. Dice, ya que este también es ¿qué? Hijo de Abraham. Los religiosos de la época lo veían como un hijo del infierno. Por ladrón, sinvergüenza. Y Jesús le devuelve su identidad, aquello de lo cual ellos se sentían tan orgullosos. Jesús le dice, mire, este también es un hijo de la fe. Este es un hijo de Abraham. Este es el pueblo de Dios. Ellos eran tan orgullosos como nosotros podemos ser orgullosos de que conozco a Jesús de pequeño, conozco a Jesús hace 20 años. Tantos orgullos espirituales de los cuales nos podemos como ufanar. Dice, este es un hijo de... Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y dos palabras importantes, buscar, salvar, lo que se había perdido. Jesús es el que recibe honra y honor. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, que la gracia de Dios siga obrando en nosotros para que nos despojemos de todo el legalismo que es tan fácil que se dé en el corazón humano. Por eso comenzamos hasta a reclamarle a Dios. Miren, ayer estábamos en unas exequias aquí en la Confra, una muchacha de Ciudad Salitre de 31 años, una joven que conocí desde universitaria, creció allá en la Confra, se casa, se va a Italia, viajan a Malta y eso salió en los medios de comunicación. En una fiesta le echan escopolamina, burundanga, ¿sí? Y como que se les pasó la mano y siguen en investigaciones, pero la china muere. Y ayer alguien en las exequias me decía, no puedo pensar cómo es posible que una mujer joven, llena de vida, buena, ¿por qué le tiene que pasar eso? ¿Por qué no le pasa eso a los malos? ¿No se ha puesto a pensar a veces en eso? Uno quisiera que las cosas malas le pasen a los malos, ¿cierto? Pero no se ha puesto a pensar que muchas cosas terribles le pasan a gente buena. Y uno dice, ¿por qué? Y viene la pregunta de ¿por qué Dios permite el dolor en los buenos? Porque de alguna manera tenemos en nuestra mente la idea de justicia retributiva, ¿sí? Queremos, yo hago esto, merezco esto. Yo hago esto y merezco lo otro. No merecemos nada. Aquí tuvimos el caso, Jairo ha contado su historia, una familia pastoral linda, queridos, la hija se enferma y se muere, para hacer corta la historia. Y la gente decía, ¿por qué una familia pastoral, lindos todos? Otra vez, ¿por qué no le pasa eso a los malos? De alguna manera siempre estamos exigiendo y reclamando cosas. Este hombre Zaqueo no merecía humanamente nada. Según la ley de Dios, el Antiguo Testamento, ladrón, fuera. Y es más, la ley decía, no entres a casa de esos tipos, ¿sí? Como que no te juntes, es la idea. Pero ellos lo tomaron de una manera totalmente tan radical que no me voy a... Como hoy muchos cristianos dicen, no me voy a relacionar con nadie que no sea de la fe para que no me contamine. Y se distorsiona la idea. La idea es distinta.
¿Qué significa iglesia? Somos una iglesia. La iglesia está llamada a estar allá afuera, donde está la gente, para poder ser influencia y llegar a ellos con la gracia. Hemos tenido un cambio, vamos a tener cambio de gobierno, pasaron de las elecciones. Ya he escuchado a mucha gente decir, ay, yo conozco a fulano de tal y fulano de tal, y ya está pensando en 1, 2, 3 eslabones para tener contactos con la clase más dirigente del país, en el nivel político, para buscar, oiga, le consiga puestecito. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado ya varias veces. Y digo, qué tristeza. Más bien piense en esto. ¿Cuántos eslabones tiene usted para llegar a esa clase dirigente, para que la gracia de Dios llegue hasta allá? Y todos esos puedan conocer a Cristo. Porque escúcheme bien, a Colombia y a este mundo no lo cambia nadie, sino el Señor Jesucristo por su gracia. Porque el problema no es estructura política. El problema no es ese. El problema no es la educación, como dicen otros. El problema es que el hombre decidió alejarse de Dios y vivir a espaldas de Dios y hacer lo que le place, como Zaqueo en un momento en su vida. Pero cuando Zaqueo se encuentra con el Señor, la vida cambia. Pero como la gente en su presunción y en su supuesta sabiduría desprecia las cosas de Dios y su palabra, vivimos en un mundo tan terrible como el que vivimos, donde cada vez más las cosas se van deteriorando. Una persona me decía, pensando en el suceso de ayer, me decía, ¿cómo es posible que eso pase allá en el llamado primer mundo, países más desarrollados? En todas partes donde haya seres humanos habrá maldad y habrá pecado y será terrible. La gracia de Dios transforma. Eso no es religión, es la gracia de Dios. Gracia de Dios. Queremos que más personas como Zaqueo sean transformadas. Por eso en la Confra hacemos eventos de parejas, eventos de jóvenes, de niños. Queremos arreglar la zona de niños, tenerla más bonita, que los chinos mugres esos vayan y no quieran salir de allá, que estén felices, para que en medio del juego y la diversión conozcan a Jesús. Queremos ser una iglesia que inspire a las personas a seguir a Jesús. Queremos crecer en el conocimiento de la palabra, sí, pero escúcheme bien, no basta el conocimiento envanece, el amor edifica. Queremos leer la palabra de Dios varias veces, ojalá que lo haga, sí, pero recuerde que eso no será para, como decimos coloquialmente, chicanear. Tenemos que tener una relación personal con una persona que es Jesús. Cuando esa relación crece, escúcheme, cuando esa relación crece, leo, oro, vengo a la iglesia, busco, lo hago porque quiero. Mire la diferencia con el joven rico. Jesús le pidió algo al joven rico, no lo hizo. Le dijo, ve y vende, no lo hizo. Escuchen, Jesús le pide algo, no lo hizo. Jesús no le pide nada a Zaqueo, solo le dice, baja que voy para tu casa. Pero Zaqueo, de iniciativa propia, comienza a repartir y a dar sus bienes a otros. Eso es gracia. La gracia es iniciativa. No es que nadie me ha llamado para servir. No, estamos empezando nuevos campus, ¿sí? Que en Sabana Norte, que en Suba. No es que a mí no me han llamado para servir en esos lugares. No, vaya. O sea, la gracia es que yo quiero. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo dar? La gracia mueve. Si yo leo la Biblia y oro y vengo a la iglesia porque hay que hacerlo, eso es lo más terrible. Es religiosidad. Yo debo hacerlo porque quiero. Qué terrible sería un matrimonio, una relación de pareja donde, no, pues tengo que darle un beso, tengo que darle un abrazo, tengo que dormir con ella. En cambio, qué rico darle un beso, un abrazo y quiero llegar a la casa y mamita, ¿cierto? Así debe ser la comunión con Dios. Por eso cuando una persona está al otro arreando, lea, ore, vaya a la iglesia, invita a tus amigos. No, yo quiero invitar. Miren, cuando conocí a Jesús, yo llegué al colegio, era un pelado de 16 años y quería decirle a mis amigos lo que había encontrado. Y no sabía cómo. Y trataba, y yo era muy tímido. ¿Y cómo le digo? Oye, yo voy a un grupo de jóvenes. ¿Qué? ¿A un grupo de jóvenes? Pero uno quiere de alguna manera, con sus limitaciones, compartir, dar. Eso es gracia. Que Dios nos libre de vivir una vida religiosa donde toca. Esos eran los que murmuraron aquella vez. Cuando uno ama, uno quiere. Y otra vez, lee, ora, ofrenda, da. En la iglesia hemos vivido momentos difíciles en la economía y algunos me dicen, hable acerca del dar. Sí, yo prefiero, ¿saben qué? Hablar acerca de amar a Jesús. Porque cuando una persona ama a Jesús, no solamente da su dinero generosamente, y no para enriquecer al pastor porque que me esculquen.
sino para que la iglesia siga avanzando y siga creciendo, para que más personas conozcan la gracia de Dios. Y cuando la gente ama a Jesús, va a orar, va a leer, va a dar, va a querer hacer todo lo posible, porque ama. Eso es gracia. La gracia de Dios restaura y transforma la vida. A manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, la gracia restaura, la gracia transforma, restituye, enmienda, repone, sana y restablece lo dañado a su estado original, como nos creó Dios. La gracia asume responsabilidades y consecuencias, resuelve los problemas con Dios y nos lleva a resolverlos con otros. Y la gracia va más allá de la ley, de cualquier ley, y afecta a cada área de la vida, todas las áreas. Jesús murió y resucitó para que seamos transformados por su gracia. Una pregunta para terminar. ¿Qué cambios ha producido la gracia en tu vida? ¿Ha hecho cambios? La gracia de Dios, bendita gracia. Que cada día la gracia de Dios siga cambiando nuestra vida para su gloria. Y que nos libre de vivir como personas que solo quieren ley, normas, reglas. Por eso en la confra decimos, preferimos conversaciones a políticas, porque cada persona merece ser escuchada y Dios a cada uno de nosotros nos da un trato personal, porque Dios nos ama así. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por ese encuentro con ese hombre, Zaqueo. Gracias porque la manera como le cambiaste la vida. Señor, queremos que también nuestra vida sea cambiada. Señor, no sabemos cómo acabó Zaqueo económicamente, pero sí sabemos que acabó feliz por seguirte, por amarte, por un encuentro contigo, porque fue objeto de tu gracia. Señor, líbranos de murmuraciones, como el pueblo en aquel momento, o líbranos de ser un estorbo, como fue la multitud, para impedir que Zaqueo se acerque a ti. Señor, queremos ser más bien un puente a través del cual la gente pueda llegar y ser objeto de tu gracia. Señor, oramos por Colombia. Queremos que Colombia sea objeto de tu gracia. Permite, Señor, que cada joven en su colegio, universidad, que cada persona en su lugar de trabajo, su negocio, podamos nosotros allí ser un ejemplo, un testimonio de la gracia. Que la gente quiera conocerte, quiera buscarte así como Zaqueo, porque ve, porque escucha de lo que tú haces en la vida de las personas que se acercan a ti. Señor, perdónanos porque tanta religiosidad ha hecho que mucha gente se aleje más bien de ti. Queremos decirles, la gracia de Dios restaura, transforma. La gracia de Dios va más allá de cualquier ley. La gracia de Dios es tan transformadora, tan bella, tan hermosa. Señor, que queremos siempre vivir bajo esa gracia. No queremos transformar la gracia en desgracia, viviendo como nos place. Queremos vivir la gracia, teniéndote a ti como Señor de la vida. Señor, extiende tu mano sobre cada uno de nosotros y que tu gracia trabaje en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. Yo quiero que sigamos orando, por favor. Aproveche este momento para orar. Yo quiero pedirle que ahí en donde estamos, usted siga con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, por favor, orando. Aproveche para buscar al Señor con todo su corazón. Ore al Señor. Y dígale en oración, Señor, yo quiero que tu gracia me siga transformando. Si usted nunca ha orado de esa manera, dígale, Señor, hoy por primera vez yo quiero entregarte mi vida. Y como Zaqueo quiero ser transformado por ti. Aproveche este momento para orar. Si usted está orando así por primera vez, yo le pido que antes de retirarse de este lugar, me gustaría hablar con usted un momento. Pero para quienes hemos orado ya antes, pidámosle al Señor, Señor, quiero que tu gracia siga trabajando conmigo y líbrame de legalismos que acaban con la vida. Señor, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.